Hola, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, van a disculpar el percance, justamente la señal del internet se fue y bueno, hemos recuperado nuevamente. Bueno, como les estaba comentando y voy a cerrar con esta parte, es que lo que necesitamos es inicialmente determinar la cantidad de actividades que tenemos y esas actividades que han identificado lo tienen que convertir en preguntas, ¿no? Como les había planteado hace minutos. Y lo que nos interesa a nosotros es cuando hagamos lo que es la ejecución de estos contenidos ante el personal que es parte de las áreas auditadas, lo que vamos a obtener es de que algunas van a escribir sí, algunas no, algunas sí, algunas no, ¿no? O sea, se va a dar esos resultados. Entonces, la idea es decir, a ver, el sistema de administración que estoy evaluando para poder determinar la eficacia de su funcionamiento, yo tengo que verificar en función a un total, ¿no? Un total, y respecto a ese total tengo que manifestarme. Es decir, si yo voy a eso plantearlo en una fórmula, lo que voy a tener es lo siguiente. Estoy abriendo justamente el contenido donde vamos a citar esa parte. ¿Se acuerdan que en auditoría operativa, cuando habíamos visto, teníamos una fórmula para poder comprobar la eficacia? De la misma forma, en lo que son los sistemas de administración, también tenemos que nosotros tener una fórmula. Pero esa fórmula, ¿de dónde sale? O sea, ¿quiénes lo conforman esa fórmula? Se considera igual objetivo logrado, objetivo programado, pero vamos a verificar acá. Miren, en lugar de objetivo programado, en el denominador yo le coloco número de operaciones definidas para el sistema. ¿Cuántas operaciones han obtenido, han identificado? Me decía algún compañero, son 10 el total del sistema. Si han obtenido por subsistema, tienen que sumarlas, ¿no? Porque los 3 subsistemas o los 5 subsistemas conforman el sistema, entonces tienen que sumar todas las actividades y sacar el total, y eso tiene que ir al denominador, ¿no? El total. Son 50, los 50 hay que colocarlo en el denominador. Y lo que está en el numerador son las actividades que efectivamente están ejecutando, están realizando. Entonces, ¿eso de dónde viene? Todas las preguntas que tienen respuesta sí, en realidad la respuesta positiva, se suma todas esas respuestas y eso se pone el numerador. De ahí sale lo que es la eficacia del funcionamiento del sistema. 70%, 40%, 90%. De ahí sale, entonces decimos, si hay una eficacia del 70%, entonces el resto, que es un 30%, es ineficaz. Entonces, ¿qué quiere decir? Son esas preguntas que han tenido respuesta negativa. Entonces, nosotros tenemos que apoyar nuestro esfuerzo a esas respuestas negativas que tienen con respuesta, digamos, que no estarían, digamos, dando lugar a su uso, ¿no? O a su aplicación, como se podría decir. Entonces, esas van a ser objeto de que nosotros tengamos que, al final, incluir en nuestro informe y identificar las causales, ¿no? Entonces, se plantea emergente de lo que son este cuestionario, planteamos el programa de trabajo, ya, pero estoy explicando y justamente hay un mensaje que está en el chat, es de Mónica Javier, dice: licenciado, buenas noches. En el sistema presupuestario son 3: procesos de elaboración de presupuestos, subsistema de ejecución presupuestaria y subsistema de ejecución y evaluación. Sí, estás en lo correcto, Mónica, son los 3, ¿ya? Entonces, tenemos ya el cuestionario elaborado y eso ya lo hemos sometido a las preguntas, porque nuestro programa de trabajo lo que tiene como parte de los procedimientos es someter a prueba
todo lo que es el control interno referente al contenido que está en el reglamento, es decir, en ese reglamento que ustedes tienen, hay actividades de control, ¿no? Independientemente de que estamos sometiendo todas las actividades a evaluación, o sea, todas las que ustedes han identificado, se identifica, se analiza el control interno, ¿no? El control interno para ver y apoyar en sí nuestra manifestación. Entonces, de ahí surge el programa de trabajo que dirá inicialmente obtener las disposiciones legales que regulan el sistema de administración, objeto de auditoría. Dos, elaborar planillas de análisis, ¿no? Respecto al funcionamiento del sistema, que considere todas las actividades que en sí se han previsto realizar. Ahí es donde nosotros empezamos con un cuestionario y después ya empezamos a apoyarnos con planillas auxiliares, donde explicamos, ¿no? Si alguien me ha dicho que no utiliza, por ejemplo, el PAC, no se elabora, digamos, entre la unidad administrativa y las unidades solicitantes, entonces yo tengo que indagar para ver el PAC, ¿quién lo hace en realidad? Entonces me puede decir la unidad administrativa solamente, entonces, pero ¿por qué lo hace solamente la unidad administrativa? Entonces hago una planilla, ¿no? Una planilla, la relato, la indagación que he hecho con el personal, pero ya estoy sabiendo, y más que todo lo que me interesa es establecer las causales por las cuales esas actividades que son parte del subsistema, que conforman el sistema, no se están ejecutando, no se están aplicando. Entonces, de ahí surge ese programa de trabajo que se ejecuta, que al final vamos a tener que nosotros, como parte de lo que es nuestra evaluación, podemos encontrar deficiencias, ¿no? Un ejemplo acá es esto respecto al sistema de organización administrativa. Dice, una deficiencia puede ser que en la estructura orgánica de la institución no se ha incluido el área de seguros. Es decir, hay una estructura organizacional que es parte del diseño, que no está dentro de lo que es la estructura orgánica de la institución. Eso en el cuanto del sistema de programación de operaciones. En el caso del sistema de administración de bienes y servicios, podemos encontrar como deficiencia, ¿no? La falta de elaboración, o sea, la falta de elaboración del PAC, ¿no? Por parte de las unidades solicitantes, o mejor dicho, falta de participación por las unidades solicitantes en la elaboración del PAC. Eso puede ser, por ejemplo, una deficiencia, ¿no? Vinculada como causal para la ineficacia del sistema. En el caso, por ejemplo, del sistema de administración de personal, podemos decir que las comisiones para reclutar al personal no son designadas por la máxima autoridad. Entonces, por ejemplo, eso ya es una deficiencia del sistema de administración de personal en lo que es la dotación de personal. Entonces, emergente de todas estas deficiencias, al final definimos, ¿no? Ya, y elaboramos nuestro informe. Tenemos que elaborar y decir, mi objetivo va a ser, va a estar orientado a manifestarme sobre la eficacia del sistema de administración que yo estoy evaluando, ¿no? Porque en realidad estamos evaluando el funcionamiento. Porque si no estuviera en funcionamiento el sistema, entonces, ¿qué evaluaríamos? Porque para que esas actividades se puedan valorar, tenemos que establecer que se ha implantado el sistema y ya debería estar funcionando. Pues dice, mi objetivo dirá emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del sistema de organización administrativa en el caso del SOA. Emitir, en el caso del sistema de presupuesto, voy a colocar emitir un pronunciamiento independiente sobre la eficacia del sistema de presupuesto, ¿no? El periodo es importante, ¿no? La gestión que estamos analizando, este caso 2019, y el objeto va a ser toda la documentación que se ha generado, que se emplea en el funcionamiento del sistema de administración que yo estoy examinando. En el alcance haré referencia a que mi examen está tomando en cuenta las normas de auditoría operacional emitidas por la Contraloría, porque estoy midiendo la eficacia. Y la eficacia es un elemento que se tiene que medir y determinar mediante una auditoría operativa. Por ahí que se utilizan esas normas para ese tipo de auditoría. En la metodología del informe tenemos que incluir las actividades que se han hecho en la planificación, en la ejecución y comunicación de resultados.
y el pronunciamiento que tenemos que darle en el informe. De esa fórmula que hemos utilizado ha salido un porcentaje, tenemos que decir, ¿no? Si es o no eficaz el sistema. Entonces acá, por ejemplo, decimos emergente de la evaluación que se ha hecho al sistema de organización administrativa, se establece que dicho sistema no es eficaz porque solamente ha alcanzado un 70% de eficacia. No es eficaz si hubiera alcanzado el 60%, el 80%. ¿Por qué razón? Porque no está funcionando a plenitud. En otras palabras, el objetivo que ha perseguido el sistema, que era su funcionamiento, no se está dando a cabalidad. Por eso es que viene y es concordante el resultado que estamos manifestando. Y las causas que están vinculadas tienen que ser estrictamente esas situaciones que están relacionadas a esa ineficacia, ¿no? A esas observaciones que hemos advertido, esas preguntas que tienen respuestas negativas, esas dan lugar a que se genere una ineficacia en el sistema. Porque si todas las respuestas de mi cuestionario serían positivas y se marcarían como sí, entonces teníamos que decir que el funcionamiento del sistema es eficaz, porque está a plenitud, está trabajando el sistema, porque esas tenemos que comprobar. Todas las respuestas que están con sí tienen que ser objeto de comprobación. Si me dice el gerente general es el que designa a los responsables del proceso de contratación, entonces yo tengo que recabar información para comprobar que efectivamente es esa autoridad que está designando. Si me dicen en la evaluación de desempeño que se elabora un cronograma para evaluar el desempeño del personal, entonces yo tengo que constatar que hay un cronograma elaborado. Inclusive tengo que ver si es anterior a la ejecución de la evaluación del desempeño. Entonces hay ciertos elementos, así como en la auditoría operativa habían situaciones vinculadas directamente con la eficacia, en este caso también hay deficiencias de control interno que están relacionadas, pero que no se constituyen las causales por la ineficacia. Entonces, esas también se incluyen, se insertan acá, ¿no? Y de ahí que surge esta situación de lo que es el pronunciamiento. Así como en la auditoría financiera, también tiene que ser validada ante las áreas. No puedes tú directamente dejar de considerar eso. Tienes que exponerles a las áreas auditadas sus deficiencias, decirles, estas son las deficiencias que hay en el sistema y ustedes tienen que evitar incurrir en las mismas en los siguientes ejercicios. ¿Por qué? Pues estoy validando para que en sí los tengan lugar a que puedan ellos comentar lo que en sí quieren hacerlo, ¿no? No nos olvidemos de que este tipo de auditorías, así como las operativas y las financieras, dan lugar a que se generemos recomendaciones de control interno. Y esas recomendaciones de control interno tienen que ser monitoreadas y objeto de seguimiento por parte de nosotros los auditores para ver si nuestra recomendación ha sido cumplida, ¿no? Si ellos han tomado en cuenta. Y bueno, esto para simplemente sintetizar lo que se hace referencia sobre los sistemas de administración. Peter Drucker, algunos deben conocerlo, este autor de varios libros, señala que ningún grado de eficiencia puede compensar la falta de eficacia. Es decir, si nosotros no cumplimos con el objetivo, o sea, es decir, si no cumplimos con el 100% de nuestras tareas, por más de que estemos siendo eficientes, o sea, minimizando recursos para poder desarrollar actividades, no vamos a poder compensar. Al final no has logrado alcanzar lo que te has previsto, por más de que hayas hayas minimizado tus recursos para poder desarrollar tus actividades, entonces eso no compensa. Entonces acá el otro dice, antes de dedicarnos a hacer algo en forma eficiente, tenemos que estar seguros de que hemos encontrado algo acertado para realizar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la intención de hacerlo con eficiencia, digamos, una cierta labor, ¿no? Primero tenemos que asegurarnos
que hemos encontrado la suficiente evidencia para poder decir que vamos a poder realizar esa actividad, vamos a poder hacerlo. Si no tenemos esa información y estamos con la incertidumbre de que se va a poder o no hacer, entonces no menos podemos decir de que vamos a ser eficientes, ¿no? Bueno, con estas consideraciones entonces se cierra el tema de hoy y este tiempo que nos queda voy a escuchar preguntas porque no hemos podido resolver de varios. Anoten su nombre en el chat, por favor, para la asistencia de hoy, para que yo pueda registrarlos, por favor. Anoten sus nombres completos. Ya. Y bueno, los que quieren preguntarme, aquí están levantando sus manitos. Está Jason, hace rato está creo pidiendo la... Sí, Lick, buenas noches. Adelante. Del sistema de contabilidad integrada, licenciado, he visto 3 subsistemas. Sí. Entonces, del primer subsistema he visto igual 3 actividades. Entonces, de esas 3 actividades simplemente es lo que hay que hacer la pregunta, ¿verdad? Para la tarea. Mm, de De todo, cada actividad. de todos los sistemas, subsistemas. Ah, ya, ya, licenciado. Sí, de Está todos. bien. Sí, sí. No solamente de un subsistema, sino de todos. Melissa, a ver, ¿te escuchamos, Melissa? Lick, buenas noches. Quería consultarle em, a mí me tocó el sistema de tesorería y crédito público. Ya. Entonces, en la normativa del sistema de tesorería he encontrado dos subsistemas. ¿Está bien, Lick? Sí, así es. Son dos, son dos. Recaudación de recursos y de Administración. administración, ¿verdad, Lick? Sí, así es, son dos. Ya, Lick. Perfecto. Muchas gracias, Lick. De nada. Beimar, adelante, Beimar. Licenciado, ahora sí, licenciado. En mi caso tengo 5 subsistemas, Ya, los cuales cada subsistema tiene distintas actividades. sí. De cada sistema solo tengo que escoger una actividad y hacer la pregunta. Es decir, como si tengo 5 subsistemas, voy a hacer en total 5 preguntas. ¿Sería así, licenciado? No, tienes que insertar en tu cuestionario todas las preguntas. Ah, ya, perfecto. En el caso que tengo 50 preguntas, perdón, Sí, 50 actividades, tengo que las, hacer 50 preguntas, ¿no? las 50, sí. Y tengo que presentar eso hoy, licenciado, o... No, 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 no. Hoy lo que me van a presentar es lo que me han hecho seguimiento. Tal vez han intentado formular una pregunta, ¿no ve? Porque también, digamos, estaban atendiendo, una pregunta han hecho. En el estado que esté, pero quiero ver el avance que han tenido. Eso me lo mandan a WhatsApp. Ah, ya, listo, licenciado, gracias. Al Perfecto. grupo, ¿no, Lick? No, 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 a ver, es al inbox, es a mi teléfono inbox. ¿Ya? Fabio, adelante, Fabio. Licenciado, buenas noches. Respecto al sistema de programación de operaciones, yo he visto 2 subsistemas. El primer subsistema compone de 6 actividades y dentro de esas 6 actividades hay que hacer las preguntas cerradas, ¿verdad? De esas seis Sí, actividades. así es. Y ahora, para medir la eficacia, el, va a entrar en el numerador las 6 actividades, ¿verdad? Y si es que las respuestas salen sí, digamos de 4 actividades son sí, eh, m- medimos eso, 4 dividido entre 6, ¿verdad? Y ahí nos va a dar un Exactamente. porcentaje. Así es, así es, así es, así es, Fabio. Exactamente. Ah, Pero, ya, está pero bien, de todo gracias. el sistema, de todo el sistema. Solamente me estás hablando de un subsistema. Tienes que tomar en cuenta que si tu auditoría es del sistema, tienes que tomar en cuenta los dos subsistemas. Si tu auditoría es solamente de un subsistema, entonces de un solo subsistema. ¿Ya? Ah, ya, está bien. Gracias, licenciado. Muy bien. Gonzalo, adelante, te escuchamos. Licenciado, buenas noches. Había, no veo un documento, las normas básicas del SAP, que era, digamos, reglamento general. ¿Eso cómo lo vamos a vincular posteriormente?
Ah, ya. o cómo podría usarlo. Ya, ya, lo que les decía era de que si bien has hecho tu pregunta, ¿no ve? Tu pregunta y haces, y entre paréntesis colocas el artículo de tu reglamento específico, ¿no? Pero esa pregunta, ese artículo, también es concordante con un artículo específico del sistema de administración de bienes y servicios, ¿no? Con la norma básica. Entonces colocas simplemente entre paréntesis artículo 10 de la norma básica del sistema porque es concordante, es equivalente, ¿no? A eso nomás. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Weimar, ¿estás todavía queriendo preguntar algo o tu manito está o todavía se ha... ¿Qué pasó? Bien. Entonces ya, como ya todos ya subieron su nombre al chat, lo voy a descargar y los veo el día lunes, ¿no? Ah, vamos a estar en el aula el lunes en la universidad. Sí, vamos a tener clases en la noche. ¿No? Licenciado, yo debo una pensión de comento. ¿Cree que me observé al ingresar? ¿Qué quieres hacer, dices, Gonzalo? Es que dicen, me falta pagar una pensión y creo que antes, si no tienes tus pensiones al día, no puedes ingresar con tu credencial. ¿Cree que me perjudique en ese caso? Ah, no sé, no, la verdad no he tenido ningún caso de esa forma. Tu nombre siempre identificarían, o sea, están encontrando en el ingreso, eso la verdad no,